Una pequeña novedad. Chema Contreras estará como siempre con nosotros, pero vamos a tener la oportunidad no solo de traerles recomendaciones, sino también de charlar con los autores o editores de algunos de los libros, con lo cual yo creo que le dotamos de un contenido aún más intenso. Hola Chema, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, muy buenas. Aquí estamos un jueves más, prácticamente terminando temporada, les recuerdo. La semana que viene terminamos. La semana que viene terminamos. Y terminaremos, así lo digo, con poesía. No le voy a decir ni qué, pero tendremos aquí a una poeta que, para cerrar este rincón literario, esta temporada de rincón literario, bueno, pues tendremos a una joven poeta. Me parece muy bien, porque ¿a quién tenemos nosotros ahora en nuestros estudios, esa? Tenemos a Sibila Freijo, periodista y escritora, y viene a hablarnos, entre otras cosas, de su última novela, La Sal, que ha sido editada por Espasa. Hola Sibila, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar con vosotros. Gracias a ti por venir y por pasar un ratito aquí en la radio, en la cadena SER, en el sur de Madrid. Pensaba yo sobre La Sal que hay libros que son difíciles de leer y otros que son difíciles de escribir, a veces coinciden. Y en el caso tuyo yo creo que coinciden las dos cosas. Es difícil de leer y entiendo que ha sido difícil de escribir. Sí, ¿no? Muy difícil. He sufrido mucho escribiendo este libro, la verdad. ¿Por qué? Cuéntanos por qué. Pues porque fue una historia que surgió a raíz de la muerte de mi padre, un poco del proceso del duelo. Cuando se murió mi padre hace 4 años, pues decidí que necesitaba, por la relación tan dura que tuve con él, necesitaba pues un poco perdonarme a mí misma por nuestra relación y perdonarle a él. Entonces hice como un ejercicio de memoria de todo lo que había sido mi infancia, mi niñez en La Coruña, que se llama Marineda en la novela, y un poco rememorando mi relación no solo con mi padre, sino con el resto de mi familia, pero también es un libro que habla mucho de los últimos días que pasé con él y de la muerte. Entonces, pues explicar la muerte de un padre en primera persona, pues sí es duro. Y al principio ya os digo que sufrí mucho escribiéndolo, tenía que parar. Y luego ya, según pasaron los meses, ¿no? Te vas como elevando un poco y tomando distancia y ya puedes, digamos, darle la forma literaria, pero surgió mucho como un diario muy descarnado y con mucho sufrimiento, la verdad. Tiene mucho el libro, claro, es toda su historia y esa relación que tiene para con su padre y demás, pero sin hacer spoiler de nada, lógicamente habla de su padre fallecido. El final es un final precioso. Precioso, porque cuando estás hablando de la relación de tu padre con tu padre y si ha sido difícil, y como tú bien comentas, perdonarte y perdonarle, porque que sepamos, hasta ahora solo tenemos una sola vida, ¿no? Sí, entonces ese tránsito y unos solos padres, ¿no? Sí, digamos que, a ver, yo pasé por una infancia muy complicada, entonces tenía 2 caminos: vivir con un rencor enquistado y amargarme yo y sobre todo yo y mi entorno, o hacer un ejercicio de perdón y comprensión, digamos, que es lo que hice, ¿no? Vale, mi padre fue nefasto, mi madre también, pero tengo que intentar comprenderlos y también tengo que salvar lo bueno de nuestra historia, ¿no? Entonces es como un poco recomponer mi vida, mi infancia, como para tener una visión de la vida más... Hay un ingrediente que no hemos nombrado todavía, pero que es el maltrato, que está presente, que hace que todo esto tenga una trascendencia diferente. Leyendo yo algunas reseñas sobre el libro, en una de ellas recogen una frase que debe aparecer en un momento en la que dice la protagonista, dices, me enorgullecí siempre de no llamarle papá. Sí, de ser capaz de no hacerlo. Yo hubo un momento en la vida que decidí dejar de llamar a mi padre papá, que fue, bueno, estuvimos muchos años sin hablarnos, y nunca más volví a hacerlo hasta que estaba, voy a decir en su lecho de muerte, porque es hasta que estaba muriéndose en el hospital. Entonces ahí decidí decirle, cuando estaba inconsciente, ya he venido, estoy aquí papá, y entonces él como que se revolvió y tuvieron que venir a sedarle las enfermeras, que ya estaba sedado, para que luego digan que los que se están muriendo no se enteran de las cosas, ¿no? Estuve como 20 y tantos años sin llamarle papá y además me enorgullecía de ello, como digo ahí, o sea, que antes de llamarle papá se me iba a hacer la lengua un nudo de 2 vueltas, que yo no tenía padre, que tal, y luego... Pero siempre se quedó como Manuel, en mi memoria es como... pero tuvo un padre que fue Manuel, es lo que pero también ahí. Esa conversación que vas teniendo con él dentro del libro, hablando de sus cenizas, ¿no? Qué tremendo y qué cercano a la vez el de tener las cenizas, ¿no? O sea, hay veces que, bueno, cuando uno fallece, le entierran, se ha acabado, le puedes llevar flores o no, pero resulta que cuando a los pocos días, al día siguiente de fallecer,
Sí. vuelves, te entregan una urna con las cenizas y bueno, tienes a Manuel durante un tiempo A contigo. cuestas. Sí, porque el hilo conductor de la novela es un poco qué hacer con las cenizas Con de las mi padre, cenizas. que yo las voy, primero las dejo en Coruña, donde se murió, después Sí. las llevo a Madrid, es como el periplo de las cenizas y qué hago, porque realmente esta persona nunca dijo qué querían que Sí. se hiciera con él, entonces yo tenía que nada, el mar no, porque no le gustaba, un parque no iba, no sé, es como que, ¿y ahora qué hago con este señor? Y un poco marca el hilo de la novela, ¿no? Mi hilo en presente de qué carajo hago con las Con cenizas de las mi cenizas. padre. Al final me llevó 2 años decidirlo, pero es el final del libro. Has comentado antes una frase, pero hay una frase que él dice y que tú repites, que ¿de dónde somos? Somos de donde nos dan el primer Sí, beso. me parece Qué muy bonito también, me parece efectivamente. muy O sea, bonito. no, uno es de donde pace, Sí. no de donde nace, sino donde Sí. pace. Pero el decirte, ¿de dónde eres? Yo Sí. soy de donde o somos de donde te dan el primer beso. Y sin hacer spoiler, no sé si es de donde le dieron el primer beso, pero sí un sitio que quizá sentía de alguna forma, ¿no? Aquel entorno Sí, donde al final termina. él echaba pestes de Coruña, marinera en la novela, pero al final se sentía profundamente de allí. Sí. Es un poco como yo, ¿no? A Sí. mí me dieron el primer beso también allí. O sea que esta gente que estamos entre un lugar y otro, nunca sabemos Sí. de dónde somos, y es bonita esa frase porque es la adolescencia es lo que te forja claro. como persona. Entonces, De alguna manera lo que estamos sacando de lo que nos estás contando, Sibila, es que el libro ha sido algo muy terapéutico para ti también, ¿no? Y te notas diferente, o sea, como que hubo un desahogo, una explosión al publicar esto, al hacerlo público, valga la redundancia también, al tú soltarlo y plasmarlo en las palabras. ¿Se te quitó un peso de encima, no sé si similar o parecido a lo que ocurrió con el desarrollo, con lo que nos cuentas en la novela? hubo un proceso primero de miedo, de Dios mío, voy a salir con esto, hablo de mi familia y hay gente que está viva y que le puede doler, pero yo como que tenía que salir con mi verdad y con todo, o sea, como que no me quede nada. Y luego, aparte de este miedo del autobiográfico, que va a pensar la gente de mí, de mi familia, te elevas un poco sobre lo que te ha pasado. Y hay una cosa curiosa, que es que tu historia tú la tienes normalizada. Entonces cuando la gente, los primeros lectores te empiezan a decir, pero qué horror de infancia, pero cómo puedes ser tan normal ahora, pero qué te pasó, y tú te quedas perpleja en plan, Sí. ¿en serio me estás diciendo esto? Para mí es normal, yo no lo veo tan tremendo. Claro. Eso Entonces, pasa con muchas víctimas, eso, claro, el normalizar. lo primero sí. es, Dios mío, que tuve una infancia bastante complicada y no es que no me diera cuenta, pero es que esto es peor de lo que yo suponía. Y gracias a la visión de los otros me di cuenta de la magnitud de la cosa. Y luego, respecto a mi familia, pues tras escribir el libro, elevarme completamente y ya no estar como víctima pidiendo amor permanentemente, sino, mira, esto es lo que he vivido, yo tengo que sanar mis heridas y tirar para adelante, dejando lo que tenga que dejar por el camino, incluida mi familia. ¿Has encontrado incomprensión en tu familia? Bueno, mi madre, por ejemplo, que sale bastante en el libro, pues no lo ha leído, no lo ha podido leer, no lo ha querido leer, porque hay gente que, pues, que le cuesta mucho ponerse un espejo delante, sobre todo cuando tiene 70 y tantos años, pues no También te atreves. otro personaje de peso, otro peso importante de la novela es la abuela Ma. Sí, este También. Personaje que era un torbellino bueno y malo, ¿no? Sí, un personaje determinante en mi vida y en la de mi padre. Entonces, sí, era una persona muy que la amabas y la odiabas, una persona que no nació en la generación correcta porque tenía una cosa con el sexo ahí muy perturbadora para una mujer de esa edad. Cuento en la novela, ¿no? Que iba a cines porno en Coruña, que, bueno, tenía su miga y era una mujer muy valiente, pero también era una mujer que la describes mujer guapa, y entonces, sí, como sí. dices, a lo mejor no nació sí. en la época que debía de haber Bueno, pero nacido, una ¿no? tía muy intriganta, Sí. y hay un episodio ahí un poco delicado también, que no vamos a decir, pero bueno, una persona de estos con claroscuros como los que todos tenemos, porque todos los seres humanos tenemos una parte muy oscura también. También es un libro en el que te encuentras, o en el que nos cuentas que te has encontrado en tu vida, es verdad que situaciones muy difíciles, pero que luego de buenas a primeras aparece en el camino alguien que dices, viva, aquí hay alguien a quien me puedo agarrar, alguien... Sí, en este caso el salvador fue mi exmarido, al que me encontré cuando yo era muy joven, entonces me sacó de todo eso, pero luego me di cuenta también escribiendo el libro
que también me he dado cuenta de que siempre para mí fue el salvador, de gracias a que conocí a mi exmarido, Sí. y luego te das cuenta, no, me salvé yo. Sí, Yo siendo así, teniendo la fortaleza que tengo, ¿sabes? Levantándome cuando me he caído, porque también es, en este tipo de perfiles de niñas maltratadas o no felices, también es muy típico como echarle la culpa a los demás de lo bueno que te pasa. Sí. Y no, Sí. y es, Que no es por ti, porque no te lo mereces. Sí, claro. tengo un exmarido maravilloso que Sí. me dio 2 hijos maravillosos, pero esto lo he hecho yo, ¿no? Sí. No, desde luego la novela es muy valiente. Quiero recordar que nuestra invitada, Sibila Freijo, es autora de romántica erótica. Empezó escribiendo Lo que no sabía de mí, dentro del género de la novela romántica, como digo, ¿no? Erótica. Y Lo que descubrí de ti, Un chico cualquiera, y Una casa Santorini, que haces referencia en la novela, Sí. que se la dedicas a tu padre, Sí, pero la tu padre, que la escribiste para él. No, Ya como- fue al revés, la estaba escribiendo cuando él se murió. Entonces, lo que cuento en el libro es todo lo que me costaba en un momento para mí de duelo, Sí. tenerme que poner a contar escenas de sexo y que ponía, que yo estaba con la trama y de repente ponía sexo, lo dejaba entre paréntesis sexo, Exacto, porque exacto. no podía, no tenía como el Para ánimo luego en otro momento esa para parte de ponerme. sexo Sí. rellenarlo. de alguna Una forma. pregunta y necesito una respuesta rápida. Sibila, ¿qué estás escribiendo ahora? ¿O qué tienes pendiente de publicar? Pues mira, creo que voy a empezar a escribir sobre esta maravillosa época de las mujeres que son los 50 y 50 y sobre estos temitas que nos pasan, menopausia, hijos que se van de casa, se han ido vacío, cambios en nuestro cuerpo, en nuestra sexualidad, qué hacemos con nuestras vidas, Me parece algo pero en plan temazo. divertido. Me parece un temazo, efectivamente. Sí. Nos ha encantado tenerte por aquí, Sibila. Muchísimas Igualmente, gracias. un beso a Nos todos. queda la recomendación juvenil, Chema, ¿no? Pues mira, para los peques de la casa, lo que quiero recomendaros es un libro, ahora que ya vamos a ir de vacaciones rapidito, el libro de las habilidades olvidadas, de Natalie Cromwell y Elaine Batiste, está editado por Flamboyant, y de cosas que ahora se ha comido Internet, es decir, antes nosotros no sabíamos que era Internet, porque no lo teníamos, y sabemos hacer una fogata, sabemos hacer galletas, sabemos hacer trucos de magia, de juegos dentro y fuera de la casa para compartir con los amigos. Es recuperar un poco algunas de las cosas, de cómo se hace un cojín, de cómo se hace algunas cosas, tanto de costura como de dibujo, de diseño y demás. Eso para los peques de la casa. Y no os he dicho que sexoenchamberí.com es la página que recomendamos para mayores, y nuestra invitada es Carlota Valdés, es su alter ego, que es quien cuida y alimenta esa página de sexoenchamberí.com, que es divertidísima. Os invito a que entréis por ahí porque desde luego lo vais a disfrutar. Y para los jóvenes de la casa, lacuenteriarespetuosa.com. Pero esa página que empezaste a escribir hace unos años está muy vigente todavía. Es divertido, sí, es divertido. Es muy divertido. A los dos, muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos. Gracias, Hasta hasta luego. luego. Vamos a llegar a las, a las noticias. Es tiempo de información y de actualidad a partir de ahora, aquí en la sintonía de la cadena SER.